Hubo un tiempo en el que las personas jóvenes que tenían inquietudes, que eran inteligentes y que estudiaban en la universidad, hacían tesis doctorales y trabajos de investigación. Hoy esas gentes hacen memes y hacen comentarios en Facebook, o en YouTube, o en cualquier parte. La gente cree que lo que hace sirve para algo. Qué payasada más mal hecha. Y si no eres inteligente, pues haz el memo, que es lo que hacen los que no son inteligentes. Bueno, si eres impotente, ¿qué puedes hacer? Memes. Claro, el destino del impotente, ¿cuál es? Meme de profesión. ¿Qué hace el tonto cuando oye un imperativo de conocimiento superior a su voluntad? Reírse. Hace un meme, porque no puede hacer otra cosa, en definitiva, ¿no? La hostia que vais a llevar va a ser acojonante, pero va a ser acojonante. Va a ser acojonante. O sea, vosotros seguís riéndoos, seguís haciendo memeces, que cuando la realidad tenga una cita con vosotros os va a descojonar en vida. Eso no os quepa duda. No me crean, sigan siendo ignorantes. Epur si mueve, pero se mueve. Esto es así. Y o se entiende o no se entiende, pero si te lo hay que explicar es que tienes ya un problema, macho. Pero busca otro canal de YouTube, es decir, no pierdas el tiempo aquí, porque no te vamos a hacer caso. No te vamos a hacer caso, en absoluto. Realmente hay personas que entienden lo que decimos y otras que no entienden nada de lo que decimos, pero nosotros hablamos para personas inteligentes. Por esa razón no aceptamos comentarios en los vídeos de YouTube, porque las personas inteligentes no tienen nada que comentar. Las personas inteligentes no comentan. Las personas inteligentes escriben libros o artículos, no hacen comentarios. Es decir, si eres inteligente y tienes algo que decir, demuéstralo. Escribe una obra, construye una obra, expresa tu pensamiento a través de un sistema. Es necesario recordar que la literatura es contemporánea de la época a la que pertenece. Esta verdad de perogrullo es indispensable para entender la velocidad como uno de los rasgos decisivos de la literatura del siglo XXI. No pueden ser ajenas a la sensibilidad de los seres humanos de este tiempo las continuas vivencias que de forma cotidiana todos experimentamos: el automóvil, el avión, las formas electrónicas de la comunicación, etc. Han convertido el mundo en un vecindario donde podemos estar casi instantáneamente en cualquier parte y podemos tener acceso a la información que nos habla de cualquier asunto, la sensación del hombre de nuestro tiempo y que los escritores no podemos olvidar es que todo está a la mano. ¿Cómo conseguir que la literatura sea veloz cuando, por el medio de que se vale la palabra, el discurso, está obligada a desplegarse con detenimiento, a escudriñar con meticulosidad, a levantar con palabras el escenario donde habrán de ocurrir los accidentes, a describir las características de los personajes, etc.? Hay dos dificultades que la literatura enfrenta en este tiempo para conseguir esa velocidad a la que están acostumbrados los que de manera cotidiana entran en contacto con la televisión y las computadoras. Estas dos dificultades, sin embargo, son las características más propias de la literatura. Una es que por su propio medio, la palabra está obligada a desplegarse lentamente, y otra, que su máximo ofrecimiento, la verdad del hombre, requiere de toda la demora. Hay en la terminología de la crítica un concepto que nos ayudará en la mejor comprensión del asunto de la velocidad: la anisocronía. Con este término se alude a la relación que hay entre dos tiempos: el tiempo de la trama y el tiempo que emplea un lector en leer esa trama. Por ejemplo, en la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, la trama abarca un periodo de 100 años y la lectura unas 40 horas, tal vez.
Este desfase muestra lo obvio, que la literatura no ocurre en tiempo real y que incluye unos mecanismos capaces de acelerar el tiempo. Así, se han distinguido 4 modalidades. Una de ellas, uno y otro tiempo son coincidentes. Cuando los personajes platican, la trama avanza los mismos minutos u horas que el lector necesita invertir para enterarse de ella leyéndola. Esta modalidad es el diálogo. A veces, sin embargo, se pueden leer muchos minutos u horas sin que el tiempo de la trama se avance ni un segundo. A este desfase se le conoce como pausa y ocurre cuando el texto consigna descripciones físicas o anímicas de los personajes, descripciones del lugar o también cuando los personajes reflexionan o el narrador filosofa o hace una digresión. Pueden ser docenas o centenas de páginas que no hacen avanzar el tiempo de la historia y en cambio sí consumen el tiempo del lector. A veces incluso la pausa se demora más, cuando se abre un paréntesis de digresión dentro de una descripción. Otros desfases se dan cuando el tiempo de lectura es menor que el tiempo de la historia. Uno de ellos es el denominado resumen, que, como su nombre lo indica, sintetiza lo esencial de la acción, ofreciendo no solamente sus principales hitos. Esta velocidad es la que hace posible que los lectores de 100 años de soledad se enteren en unas cuantas horas de lo ocurrido en 100 años. Y hay todavía un desfase más pronunciado cuando en un instante se concentran 20 años o un siglo. A esto se llama elipsis y consiste en el brinco temporal que se produce cuando se elimina una etapa de la cronología de la historia, a veces con un cambio de capítulo, con un punto y aparte, o simplemente con la frase "y 20 años después". La elipsis es la supresión de esa parte de la historia. La impresión de velocidad que la obra provoca en el lector depende de la alternancia de estos mecanismos, de cómo se combinen la pausa, el diálogo, el resumen y la elipsis, los cuales, dicho sea de paso, dan su ritmo a la obra. Sin embargo, estos mecanismos ya no parecen suficientes para alcanzar la velocidad que los lectores contemporáneos necesitan para no sentirse frenados cuando comienzan un libro o empantanados a lo largo de toda la lectura. ¿Hasta qué grado la prisa de la vida contemporánea y hasta qué grado la velocidad de los medios de comunicación agravan la lentitud de la de por sí morosa literatura? Esta pregunta intenta hacer conciencia de un fenómeno inédito, el aclimatamiento de las personas a un tipo de velocidad que ya no tiene que ver tanto con la locomoción, sino con la cantidad de imágenes de diferentísima índole que somos capaces de captar por minutos al enfrentarnos a los medios electrónicos de comunicación. Es una velocidad que está en función directa de lo que se denomina la sintaxis de las imágenes, tanto de la televisión, el cine o la computación. El espectador está quieto y, sin embargo, las imágenes se le vienen encima como si estuviera viajando a la velocidad de la luz. En unos segundos puede ver una imagen que se encuentra del otro lado del mundo, del otro lado de los siglos, del otro lado del cosmos, o incluso penetrar en el mundo de las células o en el de las regiones subatómicas. Cualquier escena es vista desde todos sus ángulos, como si el espectador pudiera, en un instante a otro, estar arriba, abajo, atrás o de lado, y también como si pudiera estar cerca o lejos, o extremadamente próximo, o como si se alejara de la escena en una nave espacial. Esta velocidad tiene que ver con la cantidad de información que recibimos, y de ahí que Italo Calvino entienda que la rapidez es un efecto que se consigue mediante la saturación de acciones en el texto. Cuando Calvino reflexionaba acerca de este tema en 1985, en su libro 6 propuestas para el próximo milenio, la televisión no contaba todavía con los recursos técnicos que ahora le permiten esa velocísima sintaxis que muestran los videoclips. El cine tampoco había alcanzado ese vértigo que provocan las escenas de 3 segundos de la mayoría de las películas contemporáneas, por no hablar ya del agolpamiento de información que materialmente se nos viene como una luz de hipertextos cuando nos asomamos por la pantalla de la computadora o del celular. Calvino, en 1985, proponía como condición de supervivencia de la literatura en el siglo XXI escribir con una economía
disponía de palabras que concentraran una enorme abundancia de acciones. Óscar de la Borbolla procuró en su novela Todo está permitido reunir no solo innumerables acciones en párrafos esbeltos, sino añadir palabras puente que permiten, sin violentar la sintaxis, cambiar la voz narrativa, terminar y comenzar una idea. Todo ello con la intención de conseguir dicho efecto de rapidez. Obsérvese el doble oficio que tiene la palabra así en el párrafo con el que Todo está permitido comienza. Es para mi colección, explicó el jefe y colocó la cámara de fotografías instantáneas sobre la credenza del privado, accionó el disparador de tiempo y corrió al escritorio sobre el que Gabriela, ya desnuda, lo esperaba con las piernas en alto. Ahora sí, mi reina, vamos a sacralizar la oficina, dijo y la penetró de sopetón para que el clic lo sorprendiera dentro. Gabriela apenas lo sintió, pues el vientre del jefe era un barril que reclamaba su lugar en el espacio y ni modo que negárselo. Me ha costado un dineral cebarme, así que aguántate. Gabriela se sujetó con las dos manos para resistir los empellones de ese vientre, símbolo de la buena vida, y las superficiales estocadas de ese taponcito de corcho que le hacía cosquillas. También en otra novela de Óscar de la Borbolla, La vida de un muerto, siguió experimentando con las posibilidades de la rapidez y encontró un mecanismo que imprime lo que a su juicio es la máxima aceleración, pues no solo en pocas palabras cuenta muchas acciones, sino que ha condensado en un único personaje la vida de varios personajes que de por sí tienen vidas intensas. Benito Correa, protagonista único de esta obra, se desdobla en varios personajes que permiten lo mismo, conocer la vida de un narcotraficante. Ahora me voy a pasar a chingar mi nuevo cereal. ¡Nuevo Shaka Crispies, putos! Que la de un marinero, que la de un filósofo y recorrer distintos escenarios a lo largo de ciudades como Lisboa, Chechauén, Manaos, etc. Asimismo, para imprimir más velocidad, hizo que la grafía de las letras, sus trazos elocuentes, sirvieran para contar acciones como, por ejemplo, una escena sexual completa con la sola secuencia de MWMWMWM, tal y como pueden apreciarse en el siguiente párrafo de La vida de un muerto. Porque esa V dorada, que algo tenía de quilla naufragante, dijo más dibujando que contando, oficiaba en el puerto de Veracruz, tendida en la U de una hamaca, donde con las piernas colgadas parecía una M, V minúscula, en el centro elevado de la M. Así la había conocido. M, tranquila, capaz de resortear y convertirse en W, pues empujaba la pelvis y más que batir, aleteaba con las piernas hasta formar una secuencia de MW, MW, MWM, que lo dejaba rendido, como caguamo exhausto, a un lado de la hamaca. Ante las exigencias que el lector contemporáneo impone por ser un televidente antes que un lector, no podemos renunciar a los momentos lentos de la literatura. La pausa, e incluso la pausa frenada por la digresión, representan una textura que no podemos perder por más que la mayoría de los lectores contemporáneos se sientan excluidos de las páginas abordadas con esta técnica. No podemos renunciar a la pausa porque hay asuntos que el escritor no puede obviar. ¿Qué sería de la literatura si no pudiese escudriñar el alma, si no incitara a pensar en el sentido de la vida, si no nos arrojara al precipicio de una idea de la muerte? En suma, ¿qué sería de la literatura si tuviera que someterse a una clientela que solo es capaz de apreciar programas de televisión o thrillers cinematográficos? Sin embargo, y en este punto, Calvino es muy explícito. El porvenir de la literatura no necesariamente está garantizado. Algo debe hacerse, y Calvino propone como remedio la rapidez entendida como saturación de acciones. También a través de la acción es posible lograr lo que produce una descripción y a veces incluso de manera más eficaz. Por ejemplo, no hace falta describir que el personaje es un hombre fornido con expresión patibularia, con 50 centímetros en los bíceps y 2 metros de altura. Es más iluminador escribir:
Cuando el personaje entró a la cantina, hasta los que estaban armados prefirieron callar. Los escritores deben aprender del cine lo que éste consigue a veces: despertar en la conciencia los más hondos asuntos metafísicos mediante puras acciones, y por supuesto, ensayar y buscar técnicas narrativas que seduzcan a quienes la literatura en general les resulta un territorio prescindible. Esta seducción puede ser de cualquier tipo salvo de aquel en el que se sacrifique a la literatura. ¡A huevo, pendejos! No mames, dura más el intro y el ending que el pinche capítulo.